Hola a todos, soy Araceli Cordero, una de las tutoras de la Academia. En el vídeo de hoy vamos a realizar la corrección del examen del Cuerpo de Auxiliar Administrativo de la Universidad de Sevilla, examen que se realizó el pasado 14 de mayo de 2023. Así, puedes ver cómo son este tipo de exámenes y de dónde sacan las preguntas, ya que vamos a justificar cada una de las respuestas, todo ello haciendo referencia a la normativa. Dicho todo esto, comenzamos con la corrección. Así, la primera pregunta hace referencia a la Constitución, nos habla del artículo 68 y dice: el Congreso de los Diputados está compuesto por 300 miembros, 350, entre 300 y 400 o 400 miembros. Pues bien, la respuesta correcta es la C, ¿vale? La justificación la encontramos, pues efectivamente, en el artículo 68 que dice: el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, ¿vale? Por lo tanto, el Congreso se compone de entre 300 y 400 miembros. Luego, la segunda pregunta hace referencia al artículo 82 de la Constitución española, que habla sobre la delegación legislativa. ¿Cómo debe otorgarse esta delegación? Pues bien, esta pregunta, si vas a las respuestas, te puede generar un poco de duda, porque dice A, mediante una ley de bases, y tú sabes que sí que es una ley de bases. C, mediante una ley orgánica, efectivamente también sabes que es mediante una ley orgánica. Y luego tenemos la D, que dice mediante una ley de bases o una ley ordinaria, según el objeto de la delegación. Bien, pues la respuesta D te puede generar dudas. Porque si nos vamos al artículo 82, dice: la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. ¿Vale? Como veis, la respuesta D no es literalmente lo que dice el artículo 82, pero sí que es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dependiendo del objeto de la delegación será bien una ley de bases o bien una ley ordinaria, con lo cual, efectivamente, la respuesta correcta es la D. Bien, pasamos a la pregunta 3, que sigue siendo el tema de la Constitución, concretamente el artículo 107. Que dice así: ¿cuál es el máximo órgano consultivo del gobierno? Bueno, pues esta era sencilla, ¿vale? El máximo órgano consultivo del gobierno es el Consejo de Estado. ¿Y esto quién lo dice? Pues lo dice el artículo 107, que dice: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Una ley orgánica regulará su composición, ¿vale? Como veis aquí tampoco habla de supremo órgano en la pregunta, sino de máximo órgano. Pero bueno, son sinónimos, ¿vale? No siempre van a usar la literalidad de la ley, a veces ponen sinónimos. Luego, según el artículo 99, pregunta 4, el candidato a presidente del gobierno deberá obtener la confianza del Congreso. Vale, aquí como en España hemos votado mucho, pues esto nos lo debemos de saber muy bien. Si no nos lo sabemos, no os preocupéis porque el artículo 99, el apartado tercero, nos da la respuesta, ¿vale? Pues el presidente del gobierno debe obtener la confianza del Congreso, bien por mayoría absoluta en la primera votación o por mayoría simple en la segunda, ¿vale? Así lo dice el artículo 99, apartado 3. Bien, ahora pasamos a la antigua Ley Orgánica de Universidades, la Ley 6 del año 2001, que recordad que ya está derogada, pero a vosotros os entraba en este examen, ¿vale? Y nos pregunta por el artículo 4, que habla sobre las universidades privadas. Pues bien, las universidades privadas, respuesta correcta, la D, serán reconocidas por ley por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, ¿vale? Así nos lo dice el artículo 4, apartado 1, dice: la creación de universidades públicas y el reconocimiento, ¿vale?, de universidades privadas. Mucho cuidado, porque el reconocimiento de las universidades privadas puede ser mediante ley de Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o bien por ley de las Cortes. Con lo cual, si no estás atento a si pone reconocida o creada, puedes señalar la respuesta B. Y eso es incorrecto. O la respuesta A, ¿vale? Nos habla de serán reconocidas. Las universidades públicas se crean, las universidades privadas se reconocen, ¿vale? Son reconocidas, en este caso, por ley, por la Asamblea Legislativa. Esa sería la correcta. Pregunta número 6, seguimos con la LOU. Dice, según el artículo 4, para la creación de universidades públicas será preceptivo informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria. La respuesta correcta sería la A, ¿vale? Así lo dice el artículo 4, apartado 2. Para la creación de universidades públicas será preceptivo, es decir, obligatorio, el informe previo de la Conferencia General de Política Universitaria. No hace referencia al Consejo de Universidades por ningún lado.
Vale, 7, según el artículo 4 de los estatutos de la universidad, ahora ya nos vamos a los estatutos, son funciones de la Universidad de Sevilla. Bien, pues aquí la correcta es la C, la elaboración, aprobación y gestión de su presupuesto y la administración de sus bienes, ¿vale? Artículo 4, apartado C de los estatutos, es donde viene recogido. 8. De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos, la estructura académica de la Universidad de Sevilla estará integrada por... Bien, pues está integrada por los centros, departamentos, institutos universitarios de investigación y otros centros y estructuras, ¿vale? Así lo dice el artículo 9, apartado 1, que habla sobre la estructura académica. Tenemos los centros, los departamentos, que recordar que los centros los forman las escuelas y facultades, los institutos universitarios de investigación y otros centros o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no presencial o que conduzcan a la obtención de títulos propios. Vale, pregunta número 9. Según el artículo 6 de los estatutos, el presupuesto y la contabilidad de la universidad A están incluidos en los presupuestos generales del Estado, B están incluidos en los presupuestos de Andalucía, C, la universidad tiene presupuestos y contabilidad propios, independientes de los del Estado y de las comunidades autónomas o de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y D, la universidad tiene presupuesto propio, pero la contabilidad forma parte de la comunidad autónoma. Vale, aquí la correcta es la C, y esto viene recogido en el apartado 2 del artículo 6, que dice: la Universidad de Sevilla tiene patrimonio, presupuestos y contabilidad propios, independientes al Estado y a la comunidad autónoma andaluza, ¿vale? Recordar que tiene autonomía la universidad. Vale, pregunta número 10. De acuerdo con el artículo 10 de los estatutos, el PAS, ¿vale?, el personal de administración y servicios, está representado en el claustro de la Universidad de Sevilla por... serían 24 miembros, ¿vale? Así lo dice el apartado 2, cuando habla del claustro, dice que en el sector D, que hace referencia al personal de administración y servicio, al PAS lo forman 24 miembros. Pregunta número 11. Los reglamentos generales son elaborados y aprobados por ¿quién? Los elaboran y los aprueban el claustro, ¿vale? Artículo 11. Corresponde al claustro, letra C, elaborar y aprobar los reglamentos generales. Con lo cual es el claustro quien los elabora y los aprueba. 12. Dentro del título 1 del estatuto se contemplan como órganos colegiados, pues se van a contemplar al claustro, al consejo de gobierno, el consejo social y la conferencia de decanos y directores de escuela, ¿vale? Si nos vamos a la estructura de este título 1, en el capítulo primero se regulan los órganos colegiados y destacamos el claustro, el consejo de gobierno, la conferencia de decanos y directores y el consejo social. Vale, pues el único que tiene estos 4 es la letra C. 13. Según el artículo 25, tienen encargada la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio. ¿Quién tiene encargada esta organización? Pues la tienen las escuelas y facultades, ¿vale? Así lo dice el artículo 25, apartado 1. Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas, procesos académicos, administrativos, gestión, etc. Pregunta 14. Habla sobre el artículo 26 de los estatutos. ¿Qué le corresponde a los centros? ¿Cuál es una de las funciones de los centros? Pues elaborar los proyectos de planes de estudios, de las titulaciones que en ellos impartan, así como sus modificaciones, ¿vale? Como veis en el artículo 26, apartado 1, letra A, es donde aparece la respuesta. 15. Según el artículo 32 de los estatutos, la iniciativa de creación, modificación o supresión de un departamento corresponde en la Universidad de Sevilla. ¿A quién corresponde? Bueno, pues corresponde, la correcta es la letra D, a los profesores, consejos de departamento o juntas de centro, ¿vale? Relacionados con el área o áreas de conocimiento de que se trate. Así lo dice el artículo 32, apartado 4 de este artículo, ¿vale? A ellos les corresponde la creación, modificación o supresión. 16. De acuerdo con el artículo 58, la comisión de docencia de la universidad estará compuesta por... Pues está compuesta por 6 profesores a tiempo completo y 6 estudiantes, ¿vale? Así lo dice el artículo 58, apartado 1, letra A. Por lo tanto, la correcta es la A. 17. De acuerdo con el artículo 55 del estatuto, los estudiantes tienen derecho a la revisión de los exámenes en su presencia, ¿vale? Así lo dice el artículo 55, apartado 4, letra F. Uno de sus derechos es la revisión de los exámenes.
Pasamos a la pregunta 18, que dice, según el artículo 56 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, A. Las convocatorias ordinarias serán 3, en febrero, junio y julio. B. Las convocatorias ordinarias serán 3, en febrero, junio y septiembre. C. Las convocatorias ordinarias serán 3 a lo largo del curso académico. Y D. Las convocatorias ordinarias serán 4, en febrero, junio, julio, antes septiembre y enero. ¿Vale? Esta pregunta hay que leerla muy bien porque te puedes liar. Porque si sabes efectivamente en qué fechas o en qué meses son las convocatorias ordinarias, puedes responder mal, ¿vale? Aquí nos están preguntando por el artículo 56. Entonces tenemos que decir lo que dice ese artículo. ¿Y qué dice ese artículo? Pues aquí lo tenemos en la justificación. Dice, las convocatorias ordinarias a lo largo del curso académico serán 3, con lo cual la única respuesta correcta es la C. Esta pregunta sí que va un poco a pillar. La han hecho ahí un poquillo a mala leche, ¿vale? Entonces eso, serán 3. Ya está, no tienes que responder nada más. Pregunta 19 hace referencia al artículo 139 de los Estatutos, que dice, recoge que la Universidad de Sevilla podrá contraer operaciones de endeudamiento destinadas a cubrir necesidades transitorias de tesorería, que habrán de ser canceladas. ¿Cuándo? A. Antes del mismo ejercicio presupuestario en que se formalicen, dentro del mismo ejercicio presupuestario, después del mismo ejercicio presupuestario o en cualquier momento, ¿vale? Esta también pregunta va un poquillo a pillar por el antes, dentro, después. Hay que saberse bien este artículo, ¿vale? Y entonces si nos vamos al apartado 2 del artículo 139, nos da la respuesta. Dice que deben ser canceladas dentro, ¿vale? Dentro del mismo ejercicio presupuestario en que se formalicen, ¿vale? Esto, vamos, puedes sacarlo un poco por deducción si no te lo sabes bien. Cuando se habla de operaciones de endeudamiento para cubrir necesidades, se tienen que cancelar dentro del mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque si se cancelan después ya lo va a absorber el nuevo presupuesto que se apruebe. Y si se hace antes del mismo ejercicio, pues eso no se puede hacer, porque si son para cubrir necesidades transitorias antes del ejercicio, tú no sabes que vas a tener esa necesidad, ¿vale? Y luego en cualquier momento esa sí que no puede ser en ningún caso porque crea mucha inseguridad jurídica, ¿vale? Entonces, como es una deuda, pues tiene que ser dentro del mismo ejercicio. Bien, pregunta número 20. Según el artículo 133 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, los actos relativos a la afectación y desafectación de bienes de dominio público y los actos de disposición sobre bienes inmuebles de titularidad universitaria, así como bienes muebles cuyo valor exceda del que determina la legislación, serán acordados por el Consejo de Gobierno con la aprobación del Consejo Social. ¿Vale? Esa es la pregunta correcta. Así lo dice el artículo 133, apartado 3. Dice, serán acordados, ¿vale? Lo acuerda el Consejo de Gobierno y lo aprueba el Consejo Social. También mucho cuidado con estas palabras de acordar o aprobar, que también puede liar. 21. Según el artículo 140 de los Estatutos, los créditos extraordinarios, ¿quién los aprueba? Pues los aprueba el Consejo Social previo informe del Consejo de Gobierno, ¿vale? Nos habla de los créditos extraordinarios que están recogidos en el apartado 3 del artículo 140. ¿Y quién los tiene que aprobar? Pues se aprueban por el Consejo Social, pero se necesita antes tener informe del Consejo de Gobierno. 22. Según el artículo 148 de los Estatutos, la reforma de los reglamentos generales podrá realizarse a iniciativa de, pues necesita mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de los sectores o subsectores del claustro, ¿vale? Así lo dice la letra C del artículo 148. La reforma de los reglamentos generales puede realizarse mediante iniciativa por mayoría absoluta del claustro. 23. Según el artículo 149 de los Estatutos, la reforma de los reglamentos requerirá para su aprobación la obtención de la menor de las siguientes mayorías: el 60% de los claustrales presentes o la mayoría absoluta de todo el claustro. La mayoría absoluta de hecho del claustro. ¿Vale? Esa sería la correcta. Así lo dice el 149, letra A y letra B, ¿vale? Que habla del 60% de los claustrales presentes o bien la mayoría absoluta de hecho del claustro. Y pregunta 24, según el artículo 146, la reforma del estatuto podrá realizarse a iniciativa de, respuesta correcta, de al menos 90 claustrales. En tal caso, el número de los pertenecientes a un mismo sector no podrá ser superior al número total de proponentes minorado en 10, ¿vale? Así lo dice.
el artículo 146, letra A, al menos 90 claustrales, el número de los pertenecientes a un mismo sector no puede ser superior al número total de proponentes minorado en 10, ¿vale? Estas serían las preguntas del Estatuto de la Universidad. Ahora vamos a ver las preguntas referidas al Real Decreto 822. Pasamos a la pregunta 25 y ahora nos vamos a centrar en el Real Decreto 822 del año 2021. Según el artículo 10 de este Real Decreto, el volumen de créditos reconocibles a partir de la experiencia profesional o laboral o aquellos procedentes de estudios universitarios no oficiales no podrán superar globalmente, bien, pues aquí la respuesta correcta es la B, ¿vale? No pueden superar el 15% del total de créditos que configuran el plan de estudios de ese título, ¿vale? Así lo dice el artículo 10, apartado 5. Os lo he puesto aquí en negrita, donde se habla del 15% del total de los créditos. Bien, pregunta 26, que hace referencia al artículo 12 de este Real Decreto. Los precios públicos de los títulos universitarios oficiales que oferten las universidades públicas, ¿quién los va a fijar? Pues los fijan las comunidades autónomas dentro de los límites máximos que establece ¿quién? Que establece la Conferencia General de la Política Universitaria, ¿vale? Artículo 12, y aquí os lo he puesto en negrita donde aparece recogido. 27. Según el artículo 5 de este Real Decreto, el plan de estudios en las enseñanzas tanto de grado como de máster se estructura en cursos de, respuesta correcta, C, 60 créditos académicos del sistema de transferencia de créditos, ¿vale? Aquí lo tenemos, artículo 5, apartado 2, se van a estructurar en 60 créditos, ¿vale? Bueno, y luego ya más abajo pues tenemos la excepción a esta regla, pero como regla general son 60 créditos. Bien, 28. Según el artículo 14, los trabajos de fin de grado dispondrán de los siguientes créditos. Respuesta correcta, la A, ¿vale? Como mínimo 6 créditos para todos los títulos y máximo 24 para aquellos títulos que tengan 240 créditos, ¿vale? Y 30 créditos para los títulos de 300 y 36 créditos en los títulos de 360. Esto viene recogido en el artículo 14, apartado 6. Bien, pregunta 29. Artículo 14 de este Real Decreto, los planes de estudios de 240 créditos de las enseñanzas de grado incluirán un mínimo, ¿vale?, de 60 créditos de formación básica. Como mínimo, los planes de estudios que tengan 240 créditos tienen que tener 60 créditos de formación básica, como mínimo. Y bien, pregunta 30, según el artículo 15, el porcentaje de plazas ofertadas por las universidades para estudiantes con discapacidad igual o superior al 33% será del 5%, ¿vale? Se van a reservar el 5% de las plazas para las personas con discapacidad. Así lo dice el artículo 15, apartado 3. Y ahora pasamos a hablar de las normas de matrícula, ¿vale? Según el artículo 23, cuando en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluyan la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención del título y que no puedan ser objeto de reconocimiento, nos referimos a una convalidación, un reconocimiento, una generación o una transferencia de créditos, ¿vale? Pues esto supone una transferencia de créditos, ¿vale? Esta pregunta también te puedes liar un poco si no controlas muy bien la diferencia entre convalidación, reconocimiento, transferencia. Pero el artículo 23 se refiere a la transferencia de créditos. Así dice, la transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales se van a incluir la totalidad de aquellos créditos obtenidos en enseñanzas que hayas cursado pero que no hayas terminado, ¿vale? Entonces es una transferencia de créditos. 32. Según el artículo 4 de estas normas de matrícula, la cantidad máxima de créditos europeos de los que puede matricularse un alumno o un estudiante en cada curso será de 90, ¿vale? Como máximo 90. Y en dobles titulaciones se va a poder duplicar este límite, ¿vale? Se lo dice el artículo 4, apartado 1. Aquí nos habla que como máximo será de 90 y en las dobles titulaciones pues se puede duplicar. 33. Según el artículo 18 de las normas de matrícula, cronológicamente el orden de celebración de las convocatorias será, respuesta correcta, la C, ¿vale? Tercera, primera y segunda convocatoria. Así lo dice el artículo 18, apartado 4. Cronológicamente será tercera convocatoria, primera y segunda. Bien, 34. Mucho cuidado porque aquí os pongo posible impugnación, ¿vale? Vamos a leerla
detenidamente. Dice, de acuerdo con el artículo 27 de las normas de matrícula, en cuanto a la reducción de precios públicos por la obtención de medallas en las Olimpiadas de Matemáticas, Física o Química, u otras Olimpiadas acreditativas, en todos los casos, conforme determine la normativa, procederá a su aplicación, ¿vale? Aquí la universidad nos dice que la correcta es la C. Su aplicación ¿a quién? A los estudiantes que inicien los estudios de grado o máster por primera vez, ¿vale? Perfecto, esa es la correcta. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos al artículo 27 de esta normativa, nos habla de que esta reducción es de exclusiva aplicación a los estudiantes que inicien estudios de grado y por primera vez, ¿vale? ¿Veis el error? Nos habla de estudios de grado, no hace mención al máster. Con lo cual, esta pregunta se podría impugnar, se podría anular. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta correcta. Entonces, si no hay ninguna respuesta correcta, se puede impugnar esta pregunta. Si queréis saber cómo se impugna, en nuestra sección de novedades tenemos un post hablando sobre la impugnación de las preguntas de oposición y también os habrá llegado un correo explicando cómo se puede impugnar una pregunta de oposición. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es un escrito con vuestro nombre, apellidos, tenéis que decir que os dirigís al tribunal calificador, en este caso de la Universidad de Sevilla, y entonces tenéis que indicar solicito la impugnación o solicito la anulación de la pregunta 34 y explicar los motivos. En este caso, los motivos serían que no hay ninguna respuesta correcta porque la respuesta C que se da como correcta no es acorde o no cumple o no aparece literalmente en el artículo 27 de las normas de matrícula, ya que se hace referencia solo a los estudios de grado y no a los estudios de máster, ¿vale? Es decir, hay que motivar un poco el por qué hay que impugnar o anular esa pregunta. Recordad que si la pregunta se anula, se cogería la de las preguntas de reserva, ¿vale? Así que, posible impugnación. Bien, pregunta 35. Según el artículo 25 de las normas de matrícula, los precios públicos que se deberán abonar por la prestación del servicio de enseñanza serán los que determine al respecto. Respuesta correcta D, ¿vale? El decreto por el que se determinan los precios públicos de las universidades andaluzas. Así lo dice el artículo 25. Aquí os lo pongo en negrita, para que sepáis que viene de ahí la respuesta. 36. De acuerdo con el artículo 26 de las normas de matrícula, los estudiantes podrán elegir hacer efectivo el pago de los precios públicos por servicios académicos en periodo ordinario. Respuesta correcta, la B. En 1, 2, 5 u 8 plazos, ¿vale? Tú puedes fraccionar tu matrícula en esos plazos. Te dan. Aquí os lo pongo yo en negrita, artículo 26, apartado 1 de la ley. De la norma, perdón. 37. Según el artículo 8 de la resolución rectoral 16 de junio del 2010, ¿vale? Para los estudiantes que han iniciado anteriormente estudios universitarios, la resolución sobre la admisión de estudiantes será dictada, respuesta correcta, la A, es dictada por los decanos o directores de centro por delegación del rector y notificada al estudiante, ¿vale? Así lo dice el artículo 8 de esta resolución. Aquí lo veis. 38. Según el artículo 9 de esta resolución, las asignaturas bien reconocidas o convalidadas, respuesta correcta D, tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Así lo dice el artículo 9, concretamente el apartado 5, ¿vale? Aquí os lo pongo en negrita. 39. Según el artículo 8 de esta resolución, las resoluciones de admisión y reconocimiento de créditos deben efectuarse en un plazo máximo de 3 meses, ¿vale? Como máximo 3 meses contados desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, ¿vale? Como máximo 3 meses. Artículo 8 de la resolución. 40. Según lo establecido en el artículo 78 del Reglamento General de Actividades Docentes, la dirección del centro de formación permanente será ejercida, respuesta correcta B, por un cargo académico nombrado por el rector entre los miembros de la comunidad universitaria, ¿vale? Así viene recogido en el artículo 78. 41. Según el artículo 84 de este reglamento, el director de los estudios A será un profesor de la Universidad de Sevilla con vinculación permanente, ¿vale? Así lo dice el artículo 84, apartado 1. 42. Según el artículo 79, la denominación y el contenido académico de las enseñanzas y títulos propios A no podrá coincidir ni inducir a confusión con los de los títulos oficiales de la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Artículo 79, apartado 4. Ni la denominación ni el contenido puede coincidir ni inducir a confusión. 43.
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento General de Actividades de Asistencia a la Comunidad Universitaria, podrán acogerse a las modalidades que se contemplen en el Plan Global de Acción Social. Respuesta correcta C. El personal en situación de servicio activo que perciba sus retribuciones con cargo al capítulo 1 de los presupuestos, así como el personal contratado para el desarrollo de proyectos de investigación. ¿Vale? Artículo 31, apartado 1, letra A. 44. Según el artículo 33 de este reglamento, el premio de jubilación y la indemnización por fallecimiento o aportaciones a planes de pensiones es una modalidad de acción social. Respuesta correcta A, automática, ¿vale? Artículo 33, en el apartado 2, nos dice cuáles son las modalidades que tienen la acción social automática. Y entre ellas, la letra B nos habla de estas, del premio de jubilación, indemnización por fallecimiento, etc. 45. De conformidad con el artículo 30 del reglamento, la aprobación del Plan Global de Acción Social es competencia del Consejo de Gobierno, ¿vale? Previa negociación con los representantes de las centrales sindicales mayoritarias en la universidad. Así lo dice el apartado 2 del artículo 30. 46. Según el artículo 3 de la Resolución 21 de diciembre de 2021, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el cual se establece el procedimiento de admisión para el curso 2022-2023, el orden de peticiones en la solicitud de prescripción, respuesta correcta A, será vinculante durante todo el proceso de admisión. Bien, esto aparece en el artículo 3, concretamente aquí, dice, dicho orden será vinculante durante todo el proceso de admisión. Pregunta número 47. Nos habla del artículo 6 de la Resolución de 21 de diciembre del 2021, y nos dice, en los estudios universitarios de grado, en el proceso de preinscripción existirá, respuesta correcta, B, 3 fases, ¿vale? La fase de extranjeros, la ordinaria y la extraordinaria. Si nos vamos al artículo 6, a la justificación de la respuesta, aquí vemos las 3 fases que aparecen en el proceso de inscripción. 48. Según el artículo 12 de esta misma resolución, en los estudios universitarios de grado, en la fase ordinaria y extraordinaria, las plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente será, respuesta correcta, A, el 1% con un mínimo de una plaza, ¿vale? Aquí lo vemos. En la fase ordinaria y extraordinaria, en el apartado B del artículo 12 dice, plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1%, con un mínimo de una plaza. 49. Según el artículo 5 de la Ley 39, la representación podrá acreditarse, pues la respuesta correcta es la D, ¿vale? La representación se puede acreditar mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, ¿vale? Así lo dice el artículo 5, apartado 4 de la Ley 39. Seguimos con la Ley 39, concretamente el artículo 11, artículo muy importante que casi siempre preguntan, y es que las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma, respuesta correcta D, ¿vale? Para formular solicitudes es necesario la firma, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Se lo dice el artículo 11, apartado 2, muy importante. ¿Cuándo es obligatorio el uso de firma? Vale, por ejemplo, para una gestión o un acto de mero trámite, pues no es necesaria la firma, no es obligatoria. Pero para formular solicitudes, renunciar a derechos, para eso sí que es obligatorio. 51. Artículo 4 de la Ley 39. ¿Quiénes son interesados en el procedimiento? Otro artículo muy importante que siempre preguntan. Vale, pues son interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, ¿vale? Respuesta correcta, la A. Así lo dice el artículo 4.1, que nos dice quiénes se consideran interesados. 52. Según el artículo 17 de la Ley 39, los documentos electrónicos deberán conservarse, pues la A no es correcta. En papel no se conserva si es un documento electrónico. En formato electrónico, tampoco. C. En un formato que permita garantizar la autenticidad, que sea auténtico ese documento, la integridad del mismo, que no se haya modificado, y su conservación, ¿vale? Así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Respuesta C, respuesta correcta. Y esto viene recogido en el artículo 17.2 de la Ley 39. 53. A tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39, las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos, A. Surtirán efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución,
o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso que proceda. ¿Vale? Así lo dice el artículo 40.3, cuando habla de las notificaciones. 54. Según el artículo 47 de la Ley 39, una disposición administrativa que vulnere las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior a es nula de pleno derecho, ¿vale? Esa sería la correcta. Artículo 47, un artículo muy importante que habla sobre los actos nulos de pleno derecho y viene recogido esta pregunta en el apartado 2, que dice que también serán nulas de pleno derecho aquellas disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. 55. Según el artículo 70 de la Ley 39, también artículo importante, se entiende por expediente administrativo pues el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Esto viene en el apartado 1 del artículo 70, la definición de expediente administrativo. 56. Según el artículo 80, los informes, salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y no vinculantes, ¿vale? Esta es la regla general, pero en derecho no es nada absoluto y hay excepciones, pero como regla general será siempre facultativos y no vinculantes. 57. Nos vamos a la Ley 40, según el artículo 17, con relación a las convocatorias y sesiones de órganos colegiados de las distintas administraciones, señale la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la B, así lo dice el artículo 17, apartado 2, ¿vale? Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se va a requerir la presencia o la asistencia, ya sea presencial o a distancia, del presidente y el secretario, ¿vale? O en su caso, quienes lo suplan. 58. Según lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40, es decir, hablamos de la recusación y abstención en el procedimiento, la correcta sería la C, ¿vale? La recusación se plantea por escrito y se van a expresar la causa o causas en las cuales se funda dicha recusación. Así lo dice el artículo 23 y 24 del apartado 2. Bueno, concretamente lo dice el artículo 24, apartado 2 de la ley. 59. Según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán nombrarse funcionarios interinos cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. La respuesta correcta es la A, ¿vale? Cuando se dé la circunstancia de que existan plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 3 años. Cuidado porque el artículo 10 se ha reformado hace poco y han cambiado el tema de los plazos, de los años, etc. Así que tenerlo en cuenta. 60. Según el artículo 39 del Estatuto, los órganos específicos de representación de los funcionarios son A. Los delegados de personal y las juntas de personal, ¿vale? Artículo 39 del Estatuto, apartado 1. 61. De acuerdo con el artículo 87 del Estatuto, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales. Respuesta correcta, la A, ¿vale? Así lo dice el artículo 87, apartado I. Servicios especiales cuando sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, ¿vale? Por ejemplo, los asesores del presidente del gobierno serán personal eventual y si antes eran funcionarios, pues van a estar en régimen o en situación de servicios especiales. 62. El reglamento general del personal del PAS, ¿vale? De la universidad, es de aplicación, pues se aplica al personal de administración y servicios que preste servicios retribuidos con cargo al capítulo primero de los presupuestos de la Universidad de Sevilla. Artículo 1, apartado 2 del reglamento. 63. De acuerdo con el artículo 6 del reglamento, es un deber del personal de administración y servicios, respuesta correcta C, ¿vale? Es un deber participar en la evaluación del desempeño y de la calidad de su actividad. Así lo dice el artículo 6 de este reglamento, donde se regulan todos los deberes que tiene el PAS. 64. El artículo 26 de este reglamento, en relación a las bolsas de trabajo, establece que, respuesta correcta C, se constituyen a fin de atender las distintas necesidades de personal que eventualmente vayan surgiendo, ¿vale? Artículo 26, apartado 1. 65. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Igualdad, es un criterio de actuación de las administraciones públicas, respuesta correcta C, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, ¿vale? Artículo 51 de esta ley, también muy importante, que lo suelen preguntar mucho y concretamente la respuesta estaba en el apartado E de esta ley.
66. De acuerdo con el punto 2.2 del acuerdo del protocolo para la prevención del acoso, el objeto de este protocolo, la respuesta correcta es la B, ¿vale? Establecer acciones y procedimientos a seguir para prevenir, evitar y erradicar las conductas de acoso en la universidad, dando a conocer el mismo a toda la comunidad universitaria e incluyendo pautas para identificar dichas situaciones. Así lo dice el artículo 2.2. 67. Según el punto 2.3 de este protocolo, están incluidos en el ámbito de aplicación del mismo pues los estudiantes de la Universidad de Sevilla, obviamente, ¿vale? Así lo dice el apartado 2.3. 68. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un principio de acción preventiva. Respuesta correcta, B, combatir los riesgos en su origen, ¿vale? Así aparece recogido en el artículo 15.1, apartado C. 69. De acuerdo al artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención habrá en una empresa de 4.001 trabajadores? La respuesta correcta es 8, ¿vale? Muy importante este artículo también, hay que aprenderse muy bien esta tabla. De 50 a 100 trabajadores hay 2, 101 a 503, 501 a 1004, 1001 a 2005, 2001 a 3006, 3001 a 4007 y 4001 en adelante, pues serán 8 delegados, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y van sumándose, van aumentando. 70. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Prevención, se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros que cuenten con 50 o más trabajadores, ¿vale? Para que haya un comité, así lo dice el artículo 38 apartado 2, tiene que haber 50 o más trabajadores. O sea que si hay 49 no habrá un comité. 71. Según el artículo 38 otra vez, el Comité de Seguridad y Salud, ¿qué es? Pues es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención, ¿vale? Respuesta correcta, C, artículo 38, apartado 1. Vamos a la pregunta 72. Según la guía preventiva para los empleados de la Universidad de Sevilla, ¿cómo se denomina el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la universidad en materia de prevención? Bueno, pues esta es fácil. La respuesta correcta es el Comité de Seguridad y Salud, ¿vale? Nos tenemos que ir al apartado 2.4 de esta guía preventiva y aquí hace referencia a el Comité de Seguridad y Salud. 73. De acuerdo con la guía preventiva, las actividades del SEPRUS se ordenan en dos grandes áreas interrelacionadas, de manera integrada e interdisciplinar. ¿Cuáles son? Pues serían el área de medicina del trabajo y el área técnica, ¿vale? Así aparece en el apartado 4 cuando habla de actividades del SEPRUS. 74. Según el Manual de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué dos premisas se estructura la organización preventiva? Pues se estructura en la premisa de descentralización e integración, ¿vale? Nos tenemos que ir al capítulo 3.4 del manual que dice: para ello es necesario disponer de una estructura preventiva que se basa en las siguientes premisas, descentralización e integración. 75. Para recuperar la contraseña de mi dirección de correo de la universidad, debo hacerlo desde el autoservicio de identidad, ¿vale? Que es esta página web. Vamos aquí, como os he puesto en la captura, autoservicio de identidad. Olvidas de tu contraseña, pues te tienes que identificar, responder a las preguntas seleccionar nueva contraseña, etc. 76. Según el decálogo del PAS digital de la universidad, ¿dónde debes solicitar el certificado digital personal para poderlo instalar en tu navegador, con el que podrás acceder a múltiples servicios digitales, incluyendo los de la universidad? Pues la respuesta correcta es la C, ¿vale? En la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahí es donde se solicita el certificado digital, que no solo te sirve para la Universidad de Sevilla, sino que te va a servir para muchos más trámites con la administración o con cualquier otra administración. 77. Office 365 ofrece a la comunidad universitaria de la universidad alguna de las siguientes opciones. Respuesta correcta, D. Un entorno único e integrado para las aplicaciones del Office, correo electrónico institucional, etc. ¿Vale? La justificación es aquí. Office 365 ofrece a la comunidad universitaria un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración, ¿vale? Basados en la nube, que proporciona un entorno único e integrado para las aplicaciones del Office, correo electrónico institucional, calendarios, mensajería, etc. Y 78, según Outlook, es una aplicación que nos permite la comunicación y que incorpora correo electrónico, calendario y contactos, ¿vale? Si nos vamos al seminario que publicó la Universidad de Sevilla, vamos a ver que cuando habla de Outlook dice que incorpora correo electrónico, calendario y contactos. 79.
En Outlook puedo crear una colección de direcciones de correo que me sea útil para enviar un correo electrónico a un grupo de personas. Para ello, en la página Contactos deberé seleccionar la siguiente opción. ¿Cuál? Pues la de Nueva lista de contactos, ¿vale? Aquí os pongo la captura. En la página de Contactos seleccionas Nueva lista y escribes el nombre para la lista. Por ejemplo, PAS de la Universidad de Sevilla, alumnos de la universidad, etcétera, ¿vale? Y finalmente la pregunta 80, que ya sería la última del examen. Si pretendo crear un espacio compartido y colaborativo para la gestión documental y el trabajo en equipo, voy a usar la siguiente herramienta, la de SharePoint, ¿vale? Que es una herramienta para la gestión documental y el trabajo en equipo. Está formada por una serie de elementos de software que incluye funciones de colaboración, módulos de administración de procesos, búsqueda de metadatos, viene a sustituir a las unidades de red y es un espacio compartido y colaborativo. Pues bien, ahora vamos con las preguntas de reserva, ¿vale? Que son 5, es decir, si se anula o se impugna alguna de las 80 preguntas anteriores que hemos visto, pues se va a tirar de estas preguntas de reserva. Pregunta 81 hace referencia al artículo 79 del Reglamento General de Actividades Docentes. Dice, los estudios conducentes a la obtención de un título de máster propio. Respuesta correcta, C, tendrá una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120. Pregunta 82, según el artículo 32 del Reglamento de Actividades de la Comunidad Universitaria, incluirá en sus presupuestos anuales una dotación para atender las distintas modalidades de acción social. Respuesta correcta, B, que no puede ser inferior al 1,5% de la masa salarial de todos los trabajadores de la universidad. 83. De acuerdo al artículo 5 de la Ley 39, para los actos y gestiones de mero trámite se va a presumir la representación del interesado. Y si os acordáis, aquí también hemos visto una pregunta sobre si es obligatorio o no la firma, y en los actos de mero trámite no es obligatoria la firma. 84. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora correspondiente. Y este plazo no puede exceder de ¿cuánto? Pues de 6 meses, ¿vale? Salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y la última pregunta de reserva, que hace referencia a la informática, habla del calendario de Outlook de la app, que va a permitir crear eventos, citas y reuniones, crear y compartir calendarios. Bien, y con esto terminaríamos ya la corrección de este examen. Recordar que el máximo de puntos a otorgar en esta fase será de 70. Para considerar que se ha superado el ejercicio hay que acertar como mínimo el 50%, es decir, de 80 preguntas 40. Y hay penalización, se van a descontar el valor de una respuesta válida por cada 4 erróneas, es decir, si contestas 4 mal te van a quitar una bien, o bien la parte proporcional que corresponda, ¿vale? Así que espero que esta corrección que hemos realizado os haya ayudado a aclarar cualquier duda sobre este examen, sobre este ejercicio. Y ya sabéis que si nos queréis localizar, estamos en opositores.net, donde te daremos toda la información que necesites. Así que nos vemos en próximos vídeos.